de adoración. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por la enorme bendición que nos das de poder estar reunidos. Gracias por el privilegio inmerecido que recibimos de poder hacerlo, de estar en las condiciones físicas, emocionales, espirituales, Señor, en las que aún si no son completas o perfectas, por tu gracia nos podemos reunir para adorarte de las diferentes maneras, Señor, en que tú nos vas enseñando. Ayúdanos a hacerlo, Padre, de la mejor manera. Prepara nuestro corazón, como lo has hecho ya de antemano, que todo lo previo que hemos hecho para poder reunirnos sea pensando en ti, para agradarte a ti, y quita de nosotros toda intención de poder hacerlo para el ojo humano, Padre. Que cada cosa que hagamos hoy pueda ser, Señor, con nuestra mente aferrada a agradarte a ti, que ves nuestros corazones, que sabes bien las intenciones de Él. Muéstranos, Señor, y si hay algo que estorbe, que hoy no te adoremos como tú te mereces, muéstranoslo. Trae tu palabra para corregir, para instruir, para exhortar, para redarguir, y que podamos manifestar nuestro deseo de adorarte genuinamente al desechar y quitar todo lo que pudiera estorbar, Señor. Gracias por este nuevo estudio que estamos a punto de comenzar. Prepara nuestros corazones para que sean enseñables a ti, Señor, a tu palabra, para que sean obedientes a lo que nosotros podamos aprender y evaluemos, Señor, nuestras propias vidas, no la de los demás, sino nuestras propias vidas delante de ti, comparados a tu santidad, no a los demás, porque ahí, Señor, siempre va a haber justificación, siempre va a haber, Señor, el que podamos evadir nuestra propia responsabilidad. Así que ayúdanos a compararnos a ti solamente, a tu ejemplo, Señor Jesucristo, para que podamos también avanzar en nuestra propia edificación y así podamos esperar tu pronto regreso, Señor, o que nos llames a tu presencia y estemos lo más listos posibles. Así que, Padre, recibe todo lo que vamos a hacer hoy a partir de este momento y que llegue como un aroma de olor fragante a tu presencia, que no llegue de ninguna manera como fuego extraño, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues miren, vamos a comenzar esta mañana con este estudio que, si lo ven en sus boletines, lo anunciamos, pero si no, saben, pues se llama de una mejor manera el servicio cristiano de los unos a los otros, amar a los demás con el amor de Jesús. Ese título lo puso nuestro hermano Mario ahí en el boletín, pensando en que efectivamente ahorita les vamos a decir los materiales en los que nos vamos a basar, y hay un libro en particular, pero es muy corto, ahorita les digo cómo se llama, pero vamos a comenzar con la siguiente historia. Escuchen con atención. Un misionero en África observaba a dos leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos no tenía, imagínense la escena, no tenía las manos porque la lepra las había consumido. El otro había perdido sus pies debido a esta terrible enfermedad. El que no tenía manos cargaba sobre su espalda al que le faltaban los pies. El que tenía manos cargaba un saco de semilla dejando los granos caer al suelo, mientras el otro usaba sus pies para introducirlos en la tierra. Así juntos podían hacer el trabajo de uno solo. ¿Te imaginas la escena? Dos hombres leprosos, uno no tiene manos por la lepra, el otro no tiene pies, pero para sembrar la semilla en la tierra trabajan ¿en qué? En equipo. Uno como pudiendo auxiliar y sosteniendo de alguna manera la debilidad del otro y viceversa. Al convertirnos en hijos de Dios, hermanos,
llegamos a formar parte de su familia. Y eso es importante recordarlo continuamente. Si tú te consideras un hijo de Dios, siendo Él el Padre, necesitamos constantemente recordar que entonces pertenecemos a la familia de Dios. Y la familia de Dios no solo tiene a un padre, sino tiene también hermanos, hermanas en Cristo. No solo en la iglesia local, sino en todo el mundo. Por eso a mí me gusta invitarlos cuando nos llegan a invitar a otras iglesias, porque quiero que experimenten lo que por su gracia, cuando nos llegan a invitar a otra iglesia a predicar, enseñar, participar de alguna actividad, tú te das cuenta que hay esa afinidad con esos hermanos, aunque nunca los hayas visto. Y eso es impresionante y solo Dios lo puede hacer, porque es la familia de Dios con hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. Así que entonces escucha esto, que a veces no comprendemos, no nos gusta, sobre todo si no hemos entendido la salvación en nuestras vidas. La iglesia es nuestra nueva familia, no sustituye a tu familia sanguínea, sino que fuiste introducido a una nueva familia y eso lo tienes que comprender, entender y aceptar si te consideras un hijo o una hija de Dios. La iglesia es nuestra nueva familia, es un grupo de refugio y un centro de apoyo y tenemos que verla de esa manera. Tenemos que verla de esa manera, así que vamos a tener objetivos entonces para esta clase, ¿ok? Necesitamos verlos, necesitamos que ustedes los tengan claros y el primero de ellos es comprender que la vida cristiana no es individualista sino comunitaria. La vida cristiana no es individualista sino comunitaria. Y hermanos, esto es muy importante que lo aprendamos, porque hay personas que hoy, y el ejemplo más claro en la ilustración es la pandemia, hoy muchas, miles de personas, tal vez decenas o cientos de miles de personas en el mundo, después de la pandemia han decidido llevar su vida eclesiástica a través del internet. Y tú dices, sí es cierto, qué triste, qué tragedia, ¿no? Pero escucha esto, muchas personas que están en las iglesias, que asisten a las iglesias, viven de la misma manera individualista. Vienen a lo que vienen y se van. Otras disimulan un poquito más y pues escogen su lugar, escogen su silla, escogen su esquina, escogen a su grupo. Y de todas maneras siguen siendo individualistas porque ellos o ellas eligen. Y esto es una triste realidad hoy en la iglesia. Así que el primer objetivo de nuestra clase va a ser comprender que la vida cristiana no es individualista, sino comunitaria. En segundo lugar, reconocer, que escuchen esto, que los mandatos unos a otros expresan la vida del evangelio en la iglesia. Los mandatos, cada vez que aparece la frase unos a otros, expresan la vida del evangelio en la iglesia. O sea, una iglesia viva, hermanos, una iglesia viva se va a notar por cuánto obedecemos cada vez que aparece esta frase. Si no la cumplimos, eso le va a quitar vida a la iglesia, le va a quitar luz, le va a quitar que sea apetecible a otros que tal vez nos visiten. Es muy importante. Y en tercer lugar, como tercer objetivo, es animar al compromiso mutuo como fruto del amor de Cristo. Animar al compromiso mutuo como fruto del amor de Cristo. Esos son los tres objetivos, los repito. Comprender que la vida cristiana no es individualista, sino comunitaria. Reconocer que los mandatos unos a otros expresan la vida del evangelio en la iglesia. Y número 3, animar al compromiso mutuo como fruto del amor de Cristo. Yo no sé si te habías puesto a pensar, pero, y lo hemos dicho, el venir los domingos es culminar la adoración que durante la semana tuviste.
Es venir a agradecer una vida de adoración. Y siendo honestos, a veces eso se muestra como la ausencia cuando venimos con nuestros propios sentimientos egoístas, individualistas, y de esa manera nos vamos cada domingo. Así que en nuestra serie, esto es importante también comentarlo al inicio de ella, vamos a usar como base el libro 31 formas de servicio cristiano unos a otros, amar a los demás con el amor de Jesús, del pastor Stuart Scott y Andrew Yin. Pero si lo compras, si lo adquieres, si ya lo tienes, te vas a dar cuenta que viene en cada tema máximo una cuarta. Así que vamos a utilizar, estamos utilizando artículos de ministerios como Coalición por el Evangelio, Grace en español, y algunos otros artículos importantes. Así como también algunos extractos de citas y predicaciones de hombres como Sugel Michelén, John MacArthur, Miguel Núñez y otros bastante reconocidos hombres de Dios. De todo eso armamos este estudio. No es tarea fácil. Y precisamente, hermanos, el pastor Stuart Scott comienza su libro de la siguiente manera. Y él dice: cuando te haces cristiano, Dios te pone como uno de sus hijos en una relación con otros hermanos y hermanas. O sea, cuando Dios te regala por gracia su salvación, te recibe como uno de sus hijos, te adopta como uno de sus hijos, te pone en una relación no solo con Él ya restaurada, sino con otros hermanos y hermanas. Así que entonces, en el siguiente estudio, en nuestro estudio, se te va a instar a seguir los mandatos unos a otros del Nuevo Testamento. Dice él, pero por favor recuerda una cosa, y escuchen esto con atención, hermanos. Solo si has sido verdaderamente regenerado, si has nacido de nuevo por una obra de la gracia del Espíritu Santo, y has venido a Dios arrepentido, arrepentida y con fe en Cristo, podrás ser un cristiano unos a otros. Solo así, fin de la cita. Es normal que a veces la familia en la que Dios te puso, la sanguínea, pues no te hallaste o no te hallas, ¿verdad? En algunos momentos no se halla uno, sobre todo cuando no congeniamos con las mismas ideas, pensamientos, formas de ser que vemos impuestas o que queremos imponer en los demás, pues hay cierto sentido de decir, esta es la familia que me tocó. Pero pasa exactamente con la familia espiritual. Luchamos con lo mismo, hermanos. Así que podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante un estudio bíblico sobre esta hermosa frase? ¿Por qué será importante un estudio bíblico sobre esta hermosa frase, unos a otros? Escuchen la respuesta. Porque si el Señor lo dejó en su palabra, hermanos, y lo repitió varias veces, lo enfatizó, es que es muy importante, ¿no crees? Es muy importante. El Señor lo enfatizó, lo repitió. Lo vamos a ver juntos. También porque en la mayoría de las veces que aparece, escucha esto, le antecede un mandato. Y si viene de Dios, es para obedecerlo. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces esta palabra, unos a otros, lo antecede un verbo, una acción, que es un imperativo, es un mandato. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque nos vamos a encontrar de repente, cuando estemos avanzando en el estudio, que hemos desobedecido a Dios. No a tu cónyuge, no a tus padres, joven, no a tus hijos, ¿verdad? Porque hay hijos que exhortan a sus papás a que se congreguen, a que se relacionen. No, hemos desobedecido a Dios. Y eso deberá de alertarnos. Es que va a descubrir nuestro corazón.
Y una tercera respuesta a esta pregunta de por qué es importante un estudio sobre esto, es porque el Señor sabe, hermanos, perfectamente que afectados por el pecado, la tendencia humana es a ser individualistas. Esa es nuestra tendencia. Así que para poder empezar a corregir, a cambiar, tenemos que aceptar que tenemos esa tendencia en la carne, que estamos luchando con ella. Si la negamos, si la evitamos, si la aparentamos, va a ser inútil. Y el Señor va a seguir respetando y nos va a seguir teniendo atorados. El peligro es que te des cuenta que tal vez no eres cristiano. Por eso te cuesta trabajo relacionarte con la familia en donde Dios te puso. Con una familia disfuncional, muy disfuncional tal vez, pero fue la que Dios eligió. Es a la que tú rechazas deliberadamente desobedeciendo a Dios. Y hablando de esto, del individualismo, ya vamos a entrar con la introducción de nuestro tema. Fíjense cómo se define el individualismo de manera breve. El individualismo se define brevemente, hermanos, como la posición moral, filosófica, política o ideológica que enfatiza, escuchen esto, la dignidad moral del individuo. Se define como la posición, es una posición, si te das cuenta, moral, filosófica, política e ideológica o ideológica, que enfatiza esto, la dignidad moral del individuo. Los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios, y en tanto también la independencia, la autosuficiencia. Fíjate lo que enfatiza el individualismo, hermano. Deseos propios, independencia, autosuficiencia, mientras se oponen a la mayoría de intervenciones externas sobre posiciones personales, sean estas sociales, estatales o de cualquier otro tipo de grupo o institución. Yo no necesito de los demás, te voy a poner ilustraciones. Yo estoy a gusto conmigo mismo, conmigo misma. Y en el caso de la religión, yo tengo mi relación con Dios y no quiero saber más de los demás. ¿Por qué? Por deseos propios, por independencia, por autosuficiencia. Y por eso se opone nuestro corazón a todo lo que se refiere a relacionarnos comunitariamente. Estoy hablando de una definición secular, Así que entonces, el individualismo se entiende como el conjunto o en conjunto, ve con qué se compara, con el egoísmo, el narcisismo, el hedonismo y el consumismo. Todas acaban en lo mismo, ¿te das cuenta? Pero escucha esto, todo esto, hermanos, estas cosas que en conjunto podemos definir como individualismo, estas cosas deshumanizan cada vez más a las personas. Lo peor de todo esto es que hay hogares así, trabajos así, vecindarios así y tristemente iglesias así, individualistas. Ese es el problema actual. Y dentro de la iglesia a esto se le ha definido como el individualismo moderno en la iglesia. Hoy la iglesia moderna está marcada por el individualismo. Cada persona o la mayoría de las personas que llegan a una iglesia, que asisten a una iglesia, que se congregan a una iglesia, incluso por años, vienen a lo suyo. Vienen a lo suyo. Con egoísmo, con narcisismo, con hedonismo e incluso con consumismo. ¿Qué me va a dar la iglesia? ¿Qué puedo recibir de la iglesia? Y pocas veces de manera comunitaria, ¿qué le puedo yo dar a la iglesia? Este individualismo moderno en la iglesia, hermanas, trae una tendencia al cristianismo solitario, que es antibíblico completamente.
Muchos piensan y dicen, mi fe es entre Dios y yo, ignorando la vida del cuerpo de Cristo. Mi fe es entre Dios y yo solamente. Y esto, hermanos, tiene graves consecuencias. Escucha esta frase: el aislamiento espiritual produce debilidad, orgullo y falta de rendición de cuentas. Repito, el aislamiento espiritual produce debilidad, orgullo y falta de rendición de cuentas. Por eso es que te decía que visiblemente pudiéramos definir a individualistas por muchos que han decidido congregarse en línea. Y esa es su tendencia. No es que queramos causar culpa en que algunas veces tú veas el servicio en línea por diversas circunstancias, sino esa tendencia continua, que si analizas en un año, si lo analizaras de veras, de repente te darás cuenta que más del 40, 50%, a eso me refiero, estás congregándote así. Pero ve lo que produce: debilidad espiritual, orgullo y falta de rendición de cuentas. Y esta última frase es para los que están dentro de una iglesia con manifestaciones individualistas. Te pregunto esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que rendiste cuentas en tu iglesia local? ¿Cuándo fue la última vez que rendiste cuentas en tu iglesia local? ¿Te das cuenta cómo hay tendencias individualistas? No, es que yo con Dios, la frase, mi fe es entre Dios y yo, equivocada, antibíblica, no porque sea mentira, sino porque está incompleta. Y todas las verdades a medias son mentira. O sea que no nos podemos espantar por ese grupo de personas que están aisladas completamente de la iglesia. Tenemos que revisarnos que podemos tener tendencias individualistas dentro de la misma iglesia. ¿Qué va a producir esto? Aunque te congregues, debilidad, orgullo y falta de rendición de cuentas. Por eso es que digo que también hay aislados que se congregan regularmente y sin lugar a dudas, esto también es peligroso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede esto? Porque muchos ven su fe como algo privado y desconectado del cuerpo. Mi fe es algo privado entre Dios y yo, ya lo dije. Acompáñeme a alguien a leer en voz alta Hebreos 3:13 y alguien más Proverbios 18:1 para que corroboremos estos tres resultados del aislamiento espiritual. Hebreos 3:13 y Proverbios 18:1. Alguien en voz alta, hermanos, que me ayude, por favor. Ok, ahora meditemos un poco comenzando con Magda que lo leyó. ¿Qué entiendes de lo que acabas de leer, Magda? Lean detenidamente y ayudemos todos y reflexionemos en lo que dice la palabra de Dios, el autor de Hebreos. ¿Dónde ves eso? ¿En qué frase? ¿En qué palabra? Se endurezca por el engaño, ya lo vieron, pero previo a eso hay algo más importante. ¿Cómo complementamos esto de que acaba de decir nuestra hermana Magda? ¿Qué más ven? El exhorto es importante, Anita. ¿Dónde ves esa frase, hermana? Vean lo que dice. Ok. Ok, y añadamos, ¿cuándo se debe de hacer eso según el texto? Cada día. O sea, ya ni siquiera cada domingo en el que algunos vivimos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Cuando nos vemos. Y que parecemos Speedy González, ¿no? ¡Chum! Y solo si hay algún interés, cambia nuestra perspectiva, nuestra actitud,
Cuando pensamos en quién, en nosotros mismos. Qué triste, vean nuestra naturaleza. Entonces, revisen lo que acaba de decirnos, pero hay un peligro con el cual concluimos, hay exhortación, hay un cuidado de exhortarnos cada día, pero con un peligro para que no se endurezca nuestro corazón, para que no haya dureza. Lo que acabamos de decir produce debilidad, orgullo y falta de rendición de cuentas. ¿Sí? Okay. Podría ser animar, pero pensemos solamente en exhortación, solo en exhortación. ¿Por qué no queremos ser exhortados? Por orgullosos. ¿Orgullo? ¿Tú quién eres? Tú eres más pequeñito que yo. ¿Tú quién eres? ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano para que lo hagas? Entonces nuestro orgullo evita que seamos exhortados cada día, ¿sí, Magda? Claro, va a haber resultados, recuérdenlos. Debilidad espiritual, ¿te has sentido débil espiritualmente? Ve, analiza primero esto. Analiza entre tú y el Señor sin que sientas culpa, sin que te sientas el peor pecador o la peor pecadora, no, porque el cristiano lo ve y intenta cambiar, lo acepta. ¿Te ha pasado que de repente ya te sientes superior, orgullo? Y lo último, rendición de cuentas. Proverbios 18:1, ¿quién lo tiene? Su deseo busca, el que se ¿qué? Desvía. Cuando tú vas al hebreo, hermanos, el que se aísla. ¿Qué dice? Vean, la Biblia, el que vive ¿qué? Aislado, su propio deseo busca. Y otra vez, vayámonos a aquellos que tienen eso en su corazón, de congregarse en línea. Buscan su propio deseo, hermanos, es más cómodo. Tengo mi cafecito. Si quiero voy al baño, en el café hay refil sin que nadie me diga nada, puedo pararme. ¿No es más cómodo para mí mismo? Ay, tener que pasaje, traslado, el solazo que hay. Hay que negarse a sí mismo. ¿Mm? Ah, y luego bañarme. Gracias por tu honestidad. Pero a veces es cierto, hermano, a veces hasta. Pero mira, detrás de toda esa frase que dijo Aguirre, así saliendo de nuestro corazón, y me añado, es el deseo de rechazar la comunión. Es eso, ahí está el origen. Porque mi deseo, busco mi comodidad, pues tan solo levantarme, ya digamos bañarme, pues es domingo. Es mi único día de descanso. Así es, también añadamos eso. Pero ahora quiero ejemplos de los que sí se congregan. Nos bañamos, de que de todos modos, aislados dentro de la comunidad, buscamos nuestros propios deseos. El principio sigue siendo el mismo, pero nosotros sí nos congregamos. Eso es lo más obvio.
Pero hay cosas más escondidas, más que aparentamos más, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Puede ser, pero es esa tendencia continua, ¿no? Y no solo distraernos, hay personas que la mayoría del tiempo del servicio se la pasan viendo los catálogos de Jafra, de Topper, los mensajes que llegan de WhatsApp, de Facebook, buscar algún reconocimiento individual, ¿verdad? Que noten, al revés, en lugar de aislarnos, que nos notemos individualmente, ¿sí? No ser exhortados, ya lo vimos, ¿no? Sí. Claro. Es cierto, ¿no? Entonces, hermanos, notemos y guardemos estos dos versículos y analicemos nuestra propia vida, nuestro ser. ¿Cuántas veces te has aislado? Y a veces hasta hace un sentido orgulloso para ver si la iglesia me busca. Pues si tú tienes a buscar a Cristo. Es en Cristo. Tú vas a la iglesia a adorar a Cristo. ¿Te das cuenta cómo se desvía? Pero es el deseo propio. Vas a medir a los hombres de la iglesia que son como tú. Tienen sus propias luchas, sus propias batallas. Cristo nunca falla. Ve a la iglesia en busca de Cristo. Pero es bien fácil, como busco mi propio deseo, entonces puedo empezar a desviarme de muchas maneras. Vamos ahora ya a la frase unos a otros, hermanos. Seguimos introduciendo esta frase. La frase unos a otros o variantes corresponden al pronombre griego recíproco. Es un pronombre entonces, un pronombre griego que en primera instancia significa recíproco y viene de la palabra griega alelón, que significa cada uno a otro, mutuamente. Y esta palabra implica todo esto entre diferentes partes. Recíproco, cada uno a otro mutuamente, entre diferentes partes, diferentes. Así que vemos, hermanos, que aparece alrededor, escuchen, de 100 veces en el Antiguo Testamento. Y la raíz alelón o alos, que quiere decir otro, aparece en la versión griega, la Septuaginta del Antiguo Testamento, alrededor de 100 veces, y en el Nuevo Testamento 155 veces. ¿Será importante? ¿Será importante para Dios? Claro que sí. 155 veces en el Nuevo Testamento que aplica a la iglesia, a ti y a mí, si somos cristianos. Así que vemos que el Señor quiso poner un énfasis muy grande en la importancia de la comunidad. Repito, el Señor quiso poner un énfasis muy grande en la importancia de la comunidad. ¿Qué es una comunidad? Comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el territorio en el que habitan, ¿verdad? El territorio es importante, las tareas que hacen, los valores que tienen o comulgan, los roles, el idioma, incluso la religión. También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí de manera voluntaria o espontánea por tener un objetivo común. Entonces, eso es una comunidad, un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos. En el Antiguo Testamento se enfatiza en la comunidad mayormente en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y en el Nuevo Testamento se refiere a comunidad, a su iglesia, a su cuerpo, a su rebaño, a su familia.
y diversas ilustraciones. Eso es comunidad en la Biblia, con un énfasis mayormente en su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y su iglesia en el Nuevo. Todas estas ilustraciones son hermosas, ¿no? Cuerpo, rebaño, etcétera. Pero la del cuerpo, hermanos, nos ayuda a ver que Él, siendo la cabeza, todos los demás formamos parte del cuerpo y todos somos iguales porque somos parte de ese solo cuerpo. De ahí la importancia, como alguien dijo ahorita, de estar juntos, unidos, congregados, ¿se dan cuenta? Porque somos un cuerpo donde Él es la cabeza. Entonces, si nosotros fuéramos conscientes de eso, diríamos, pensando en un rompecabezas donde Cristo es la cabeza, si tú no te congregas, así se ve el rompecabezas. ¿Has visto un rompecabezas donde faltan piezas? Y tal vez eres tú esa pieza. Siempre puede faltar una pieza por diversas razones: salud, compromisos familiares, descanso, etcétera. No estoy hablando de que no hagamos todo ese tipo de cosas, pero que sí evaluemos cuántas de esas veces son nuestros deseos individualistas los que impiden que esa pieza del rompecabezas esté ahí completa cada vez que nos congregamos. Esta importancia se acrecienta, repito, esta importancia se acrecienta, y soy enfático en acrecienta porque busqué si se dice acrecenta o acrecienta, y se dice acrecienta. Digo, para los que, ¡ay, está pronunciando mal! No, hermano, se dice acrecienta, ¿ok? Por el verbo conjugado. No, si ya me pongo abusado, porque de repente puedo encontrarme ahí varios, sé que en ustedes no. Se acrecienta esta importancia cuando, como dijimos, las acciones, los verbos que debe de haber entre los unos a los otros son mandamientos de Dios. No son opciones, no son sugerencias, no son alternativas. Por lo que si no se llevan a cabo, se está, como dijimos hace un rato, en desobediencia a Dios. Vamos a estudiar juntos que debemos amarnos unos a otros. La acción es amarnos unos a otros y son imperativos. Perdonarnos unos a otros, como dice Colosenses 3:13, perdonarnos unos, es un mandamiento. Exhortarse unos a otros, como dice Hebreos 10:24, es un mandamiento. Servirse unos a otros es un mandamiento. Imagínate las veces que estamos en riesgo de no amarnos unos a otros, de ser selectivos en nuestro amor, por ejemplo. Estás desobedeciendo. Perdono a algunos, pero no a todos. Estás desobedeciendo, porque debemos perdonarnos unos a otros. El riesgo de no obedecer estos mandatos, ¿se acuerdan cuál es? Debilidad, orgullo y falta de rendición de cuentas. Y como consecuencia, que muchas personas se aíslen del cuerpo. Tal vez, en muchos casos, manifestando que nunca fueron nacidos de nuevo. No, pero es esa iglesia fea, esos hermanos pecaminosos, orgullosos. Nunca en la Biblia se ha dicho que la iglesia es un grupo de santos y perfectos, es un hospital. Y eso acrecenta la gracia de Dios, hermanos. Pero es más fácil decir eso y aislarse, que de verdad poder perdonar, amarse, exhortarse, servirse. Escuchen lo que dijo Juan Calvino. Cuando Dios nos une por el vínculo de su espíritu, no puede haber verdadero cristiano que no ame a su hermano. Repito, cuando Dios nos une por el vínculo de su espíritu, cuando Dios nos une por el vínculo de su espíritu, no puede haber verdadero cristiano que no ame a su hermano. Eso no quiere decir que de repente te caiga mal, haga algo que te lastime, que te haga enojar, pues en todas las familias sucede. Pero al final prevalece ¿qué? El amor,
que Dios ya depositó en tu corazón, como dice Romanos 5:5. Repito, eso no indica que en todo momento le vas a amar, sino que le vas a amar a pesar de sus diferencias, a pesar de sus errores, a pesar de lo que no te gusta que hace. A pesar de eso, lo amas. No por ti ni en tus fuerzas, sino por lo que Dios ya hizo en tu interior. ¿Qué buscamos entonces en esta serie? Ya dijimos los objetivos. Formar una iglesia más saludable y fraterna, en primer lugar. ¿Qué buscamos con esta serie? Formar una iglesia más saludable y fraterna. Cultivar una cultura de humildad, perdón, exhortación y servicio mutuo, hermanos. Pero escucha el tercer propósito. Ya dijimos objetivos y propósitos, son diferentes cosas. Repito, 3 propósitos de esta serie. Formar una iglesia más saludable y fraterna. Cultivar una cultura de humildad, perdón, exhortación y servicio mutuo. Y en tercer lugar, que creo que es lo más importante, mostrar al mundo el amor de Cristo encarnado en su cuerpo. Que si alguien llega pueda darse cuenta del amor que tenemos unos con otros. Porque eso va a impactar como el ejemplo de la iglesia primitiva, que asombraba a los que no creían. Que se hablaba de esa iglesia fuera de ella, por cómo se relacionaban entre ellos. Pero hay un problema, ¿no? El pecado. Puesto que el pecado entró en el mundo, la manera en que las personas se relacionan entre sí suele interrumpirse. El quiebre de las relaciones es evidente en el hogar, en la iglesia y en la sociedad en general. Muchas personas acuden a pastores o consejeros en busca de orientación porque tienen problemas en sus relaciones con los demás. Problemas con sus esposas, con sus hijos, parientes, hermanos, amigos, colegas, empleadores, empleados, etcétera. Algunos se acostumbran y dicen, bueno, pues así son las relaciones en todos lados, menos en la iglesia. En la iglesia no lo soportan. Revisa, ve cómo a veces pensamos de esa manera. A veces sí justificamos a todos los demás allá afuera, las relaciones difíciles, las ofensas de los de afuera, pero una mínima aquí en la iglesia no. Y a veces es porque o no somos nacidos de nuevo o no hemos entendido el amor de Cristo en nuestras propias vidas, aunque seamos verdaderos creyentes. Ponte a pensar a veces cómo empequeñecemos, hacemos pequeño una gran ofensa allá afuera y aquí una pequeña ofensa la queremos hacer grande. Por eso yo no me reúno con los hermanos. Si otra vez ni me saludó, pero ¿qué tal un compañero, un jefe de trabajo te ha hecho peores cosas? No, pero estamos para perdonar, esa es la relación laboral. Ah, caray, ¿dónde está la diferencia? Pero es el pecado en nosotros, hermanos. La buena noticia es que la Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo se construyen relaciones con los demás que honren a Dios. Todo comienza con Dios y nuestro amor por Él. Repito, todo comienza con Dios y nuestro amor por Él. Algo comienza cuando uno llega al arrepentimiento y la fe, que verdaderamente llegue uno al arrepentimiento y la fe. Cuando uno experimenta el nuevo nacimiento y se vuelve creyente en Jesús, escuchen, Jesús señaló este punto con mucha claridad en lo que enseñó acerca del principal mandamiento, allá en Mateo 22, 34 al 40, ¿te acuerdas? Te lo recuerdo. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, escuchen, el principal mandamiento en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Este pasaje, hermanos, nos deja ver que queda absolutamente claro que Dios pretende que lo amemos consciente y atentamente a Él, pero también a los demás, ¿te das cuenta? Ese es el principal y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Jesús lo deja a la par, ¿te das cuenta? Así que entonces tu relación con Dios y tu relación con los demás están directa e intrincadamente ligadas. En tanto que trabajas en amar a otros creyentes, obedeciendo los mandatos unos a otros, de hecho estás creciendo en tu amor a Dios. Entonces, vean, cuando no estamos ejercitando esta frase en todos los mandamientos, no estamos creciendo en nuestro amor a Dios. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Aunque digas, yo amo a Dios tanto, ¿se va a demostrar cómo amas a los demás? Los pasajes unos a otros de la Escritura entonces otorgan una muy clara orientación sobre cómo desarrollar y mantener buenas relaciones. A medida que te abres paso por los diversos pasajes del Nuevo Testamento, vamos a descubrir juntos, hermanos, que no solo estás edificando en la fe, sino que tendrás el extraordinario efecto de edificar a otros en la fe también, o de desanimarlos. O sea, puede ser de bendición o de maldición. No estoy hablando en un sentido genérico y dogmático. Creo que me entiendes. O sea, que podemos promover la desconfianza, el desinterés hacia Dios en los demás, en cómo nosotros manifestamos nuestro amor a ellos. No solo el de Mateo 22, hermanos, sino hay otros pasajes que muestran claramente que Dios sabe que luchamos con el individualismo y quiere que pensemos en los demás. Vamos a ver Romanos 12, del 3 al 8. Romanos 12, del 3 al 8. Yo se los leo. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, vean, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí viene lo interesante, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, ¿qué dice ahí? Los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, hermanos, así como sin Dios no somos nada, ¿cierto o no es cierto esa frase? Sin Dios no somos nada, escucha, sin los otros tampoco somos nada. Pensando en lo que acabamos de leer y en el mandato del principal mandamiento, repito, así como sin Dios no somos nada, sin los otros tampoco somos nada. Por ejemplo, hablando de los servicios y dones que Dios te diera, o talentos con los cuales puedes bendecir a los demás, para aquellos que son muy extractos y precisos en los dones. ¿De qué serviría, hermanos, tener unas buenas cuerdas vocales sin boca? ¿Te serviría tus cuerdas vocales sin boca? ¿O de qué sirve un brazo fuerte solo, fuera del cuerpo? Arráncate el brazo de tu cuerpo. ¿De qué serviría que estuviera bíceps, tríceps, solo? ¿De qué sirve, aunque esté fuerte? Hermano, ¿de qué serviría un ojo fuera de tu cuerpo? A ver, arráncatelo.
Bueno, ahorita no, pero imagínate lo que tú le arrancas. Fuera de tu cuerpo, ¿de qué sirve ese ojo? De nada. ¿Te das cuenta cómo hace sentido la frase que acabo de decir? Así como sin Dios no somos nada, sin los otros en el cuerpo de Cristo no somos nada. ¿Qué piensas de esto? ¿Duele? ¿Lastima? Porque nuestra tendencia, yo sí no necesito de nada, yo he sabido vivir, sí. Síguele, individualista allá afuera, pero en el cuerpo de Cristo no puede ser así. Por eso no podemos minimizar a ningún cuerpo como pequeñito. Y no hacemos eso continuamente, de manera inconsciente muchas veces. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Menospreciamos? ¿Diferenciamos? ¿Qué me puede dar este hermano, esta hermana, esta familia? ¿Qué me puede dar? ¿Qué no me puede dar esta familia? Como decía alguien, ¿no? ¿Qué podrá dar la familia del pastor que no me puede dar la familia de cualquier otro hermano, de los que no están? Y a veces innatamente lo hacemos. Pregunta: ¿cuáles son los mayores obstáculos para vivir los unos a los otros hoy? ¿Cuáles son esos obstáculos? Tuyos, los propios, para que vivas los unos a los otros hoy. Muchos hombres de Dios, profundizando y entendiendo en pasajes como estos, dejaron frases para reflexionar. Escucha algunas de ellas. Memorias, de esto lo dijo John Newton, de las memorias de la vida del difunto William Grimshaw. Quién sabe quién sea, hermanos, pero fue un hombre de Dios. Escucha lo que él decía. Y lo citó John Newton. Aquellos que confiesan las doctrinas distinguidas con el nombre calvinistas deben, si son coherentes con sus propios principios, ser los más suaves y tolerantes de todos los hombres. Repito, aquellos que confiesan las doctrinas distinguidas con el nombre del calvinista, hoy diríamos la sana doctrina, deben, si son coherentes con sus propios principios, si son coherentes, ser los más suaves y tolerantes de todos los hombres. ¿Lo eres? ¿Lo eres? John Wesley, en su tiempo, hermanos, John Wesley tenía una disputa doctrinal con un hombre llamado George Whitefield. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes tal vez lo saben. Vivieron en el primer gran despertar en los Estados Unidos. Uno era wesleyano, arminiano, y George Whitefield, un predicador tremendo, reformado. John Wesley nunca estimuló las críticas hacia George Whitefield. John Wesley, el carismático, el que creía en los dones espirituales, el que hablaba en lenguas, el que tal vez danzaba, ese nunca estimuló las críticas hacia George Whitefield. ¿Crees que vamos a ver al señor Whitefield en el cielo?, le preguntó un discípulo de mente estrecha. Fíjense, llega a John Wesley y dice: ¿crees que vamos a ver al señor Whitefield reformado, cuadrado, en el cielo? Y John Wesley le dice: no, respondió Wesley. El hombre pareció satisfecho de haber apuntado bien a su adulación y le dijo: no, señor, dijo Wesley, me temo que no. El señor Whitefield estará tan cerca del trono y nosotros tan lejos que difícilmente podremos obtener un atisbo de él. Termino. Alguien dijo: soy reformado. Estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido de mis hermanos y hermanas reformadas del cuerpo de Cristo. Pero también estoy agradecido por otros, dispensacionalistas, metodistas, carismáticos y otros que no se alinean conmigo en algunos aspectos de la teología. La teología importa. Nuestras diferencias son importantes, pero lo que tenemos en común en Cristo es lo más importante. Y no solo acepto eso como un hecho, me regocijo en ello en confraternidad. Estoy agradecido por mis hermanos y hermanas wesleyanos,
No acepto la doctrina wesleyana tradicional completamente. Pero si alguna vez me convierto en la mitad de cristiano de lo que Robert E. Coleman es, entonces seré un mejor hombre de lo que soy ahora. Lo admiro, y a otros como él, aunque tienen doctrinas diferentes. Si llegara a ser la mitad de como él. Hermanos, esto produjo en mí una vergüenza en esta semana, porque conozco hombres carismáticos de otras doctrinas más piadosos que yo. Me avergüenzo y los admiro. Dice este hombre: estoy muy agradecido por tantas personas que se encuentran en otros lugares dentro del cuerpo de Cristo. En la medida que observo, a menudo sucede que me doy cuenta de una frase o incluso de una palabra que encuentran su camino en un sermón. Algo que se hace eco de un cristiano que contribuyó en mí hace mucho tiempo, sin siquiera darse cuenta. Esto incluye personas, a diferencia de mis amigos antes mencionados, quienes particularmente no me gustan, pero ellos me enseñaron, me mostraron algo y ahora soy mejor por ello. Muchos creyentes dispares, de muchas maneras, me han ayudado en el Señor. ¿Cómo pude ser ingrato? No creo que versos como Romanos 12:10, donde habla del amor fraternal, solo se apliquen a otros creyentes reformados. No lo creo, dice este hombre. Mi corazón se ha extendido más allá de ese círculo sin disminuir mis propias convicciones. Y por eso también estoy agradecido. Fin de la cita. Eso es todo lo que vamos a ver en nuestro estudio, hermanos. Estos mandatos. Ya vimos los objetivos, ya vimos los propósitos. Pero podemos empezar a aplicarlo en esta semana, ¿te parece? Te voy a dejar tarea. Ora por un hermano y anímalo con un mensaje. ¿Es difícil? Ora por un hermano y anímalo con un mensaje. Ahora, la primer persona que vino a tu mente, si eres afín con él o con ella, quítala. Porque eso es bien fácil, dice el Señor, es fácil que amemos a alguien que nos ama, no. Con el que tal vez hubieses o la que hubieses dejado allá por el 5º o el 20 lugar, a él o a ella. Ora por él y anímalo con un mensaje. Tarea 2. Identifica relaciones rotas y ora por buscar reconciliación. Identifica relaciones rotas y ora por buscar reconciliación. Y tercer tarea, medita en Romanos 12, del 4 al 10 cada día. Léelo diario. Sí, entre tu lectura, tu estudio, ve a Romanos 7 versículos, medita en ellos, subraya palabras, como lo estamos haciendo los sábados. Romanos 12, del 4 al 10. Y concluyo con esta frase. Muchos predicadores de los que he escuchado, que comenzaron la introducción de este tema, culminaron con ella. Y estuve buscando quién la citó, pero es de un autor desconocido, pero escucha con mucha atención y con esto oramos. El discipulado comienza en la cruz, pero crece en comunidad. El discipulado comienza en la cruz con el ejemplo de Cristo, de amor y entrega de Cristo hacia nosotros. Ahí comienza su ejemplo, para seguirlo, para aprender de él, de todo su caminar. Pero escucha, pero crece en comunidad. El discipulado comienza en la cruz, pero crece en comunidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, pues gracias por retarnos en este estudio. Hoy, en esta mañana, te pedimos a los que estamos que nos ayudes a ser constantes en él, que nos aferremos a las instrucciones que tú quieres darnos, de todos estos mandatos entre unos a otros, de unos a otros. Padre, ayúdanos a ser constantes, aprender lo más que podamos de esta serie.
y que en la medida de que aprendamos lo podamos poner en práctica. Ayuda a esta iglesia, Señor, a tener hambre de este estudio, no por las amonestaciones, exhortaciones que en amor podemos darle a la iglesia, sino porque tú los traigas, Señor, porque vean la importancia de ser una iglesia que en verdad sea luz y sal de este mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.